Mm. Buenas tardes, estimados alumnos de esta clase de los miércoles. Hoy vamos a ver el modelo Arithmetrics y para eso les encargué que hicieran una lectura que es de la página 26 a la 31. En esta parte vamos a ver lo siguiente. Como antecedente ya habíamos visto algunos conceptos de VAR y que dentro de las ciencias corporativas, la parte académica, cómo se clasifican y la parte que viene aquí en la normatividad, cómo se crean los riesgos en discrecionales, no discrecionales y a su vez cómo se clasifican todos esos riesgos. Entonces, para entrar en contexto, el VAR es una medida de riesgo que informa la máxima pérdida que puede ocurrir a un portafolio compuesto por un activo o varios activos bajo condiciones normales de mercado, con un horizonte de tiempo y con un cierto nivel de confianza. Entonces, esa es la definición que yo entiendo y que se explica en este contexto. En este sentido, habíamos visto que dentro de los modelos para medir el riesgo, que aquí vamos a trabajar sobre la parte de riesgo mercado, hay tres métodos tradicionalmente que son método de simulación histórica, método paramétrico o varianza-covarianza, o también el método de Monte Carlo. De estos tres métodos son relativamente fáciles de implementar y en términos simples, pues el modelo de simulación histórica, que es el que vimos la clase pasada, era dos partes, ¿sí? Y lo quiero repasar un poco para que entremos en el contexto que cuando estamos haciendo los cálculos, pues teníamos aquí los precios, están aquí, hacíamos las variaciones, elevamos a la exponencial esas variaciones, generamos los valores sintéticos del portafolio y de cada activo y después generamos el vector de precios y ganancias y generamos también el vector de precios y ganancias para el primer activo y para el segundo activo. Posterior a eso, lo que hacíamos es podemos hacer los histogramas de cada uno de ellos o el histograma de todos. Entonces habíamos calculado el VAR con esta posición, índice de América Móvil, que índice Balmex. Esta era la posición, que es multiplicar el, el precio por el valor inicial, igual para ¿no? De ahí jalábamos los datos. El VAR en este sentido lo calculamos con la función presentil y calculamos el VAR del cada activo y del portafolio. Y después habíamos calculado el VAR mediante estadística de orden, que era primero ordenar de menor a mayor las pérdidas y ganancias, y calculamos con estas funciones que están aquí, y terminamos con empezar haciendo el cálculo del CIVAR con una definición, que es cuáles son las pérdidas que son menores o iguales que el VAR, y habíamos quedado en la parte que de este documento, que es moverse de calcular el VAR al 99%, es consistente con calcular el CIVAR al 97.5%. En eso nos habíamos quedado. Y como conclusiones teníamos que en la parte ya laboral, si es que les toca estar en un área así, pues hay otras cosas que se hacen, ¿no? Además de calcular el VAR, y otras cosas como hacer reportes y las posiciones y otras cosas, es calcular VAR, como dice en el manual de admisión de riesgos. ¿Y por qué? Porque en cierto sentido, pues sí, hay un concepto que es la auditoría, que ya sea pública o privada, pues llega aquí la comisión con sus correspondientes auditores, presentan una agenda, y en esa agenda, pues una de ellas es evaluar la parte de los riesgos, y cada uno de ellos lo engloban en un riesgo global, y para hacer la auditoría, pues evalúan riesgo mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y también el riesgo operacional. Eh, y una de los eh, este, eh, cosas que pasan es que verifican que lo que dice el manual corresponde a lo que hace el sistema. Y aquí hay pues dos comentarios, ¿no? El primero es que eh, cuando uno está trabajando, pues hace uso de sistemas que pues son de paga, y esos sistemas pues prácticamente hacen todo por nosotros, ¿no? Hacen reportes, hacen
todo, el análisis de estrés, el backtesting, etcétera, etcétera. Y nosotros como usuarios, pues nada más verificamos esa información y si hay algún detalle que pueda pasar dentro de la evaluación, pues lo hacemos informar, lo informamos y hacemos los cálculos, y si hay una inconsistencia, pues lo informamos y el proveedor de precios pues puede ajustar esa información que publicó. Esa por una parte. Y lo segundo es que este portafolio que vamos a ver es simplemente sencillo, es nada más tiene dos activos, al igual que el de varianza covarianza. Y para mí lo que importa en esta clase, y quiero que se les quede, es que la metodología es general y uno la tiene que ir adaptando dependiendo de qué tipo de instrumento tenga. Entonces, hay veces en que el proveedor de precios, pues, no está disponible o hubo algún evento, por ejemplo, ahora que ha habido lluvias, debe haber en el manual de admisión de riesgos una política, de tal manera que suceden eventos como esos, pues, se pueda hacer una réplica de toda la información que tenemos disponible sobre los riesgos en general, sobre el ente económico. Entonces, ya que terminamos con simulación histórica, aquí quedamos que esta parte que está aquí, que es la distribución de pérdidas y ganancias, ¿sí? O la famosa PNL. Entonces, aquí cuando uno está trabajando sobre esto, entonces es la distribución empírica. ¿Por qué decimos empírica? Porque si hacemos el histograma de las pérdidas y ganancias del portafolio, o si lo hacemos por separado, pues vamos a ver que ustedes por lo menos deben conocer que esta parte de hacer los histogramas es una representación discreta de lo que conocemos como histograma, ¿sí? En la parte discreta, ¿no? La parte continua, pues esta es si suponemos que estas pérdidas y ganancias provienen de una variable aleatoria, entonces a su vez podemos definir lo que es su función necesidad y su función distribución. Entonces, por eso, cuando estamos viendo ahorita el de paramétrico, la diferencia es que en este método trabajamos con la dirección empírica de pérdidas y ganancias, o también lo podemos calcular como rendimiento, ¿no? Que es esta parte que estamos viendo. A diferencia del método de varianza-covarianza, como dice su lectura, lo que hacemos es que ahora suponemos, en términos generales, que podemos calcular el VAR suponiendo que ahora ya sea los rendimientos o la matriz de rendimientos o la matriz de pérdidas y ganancias se modela a través de suponer que esa variable aleatoria, entonces pérdidas y ganancias, es conducida o se modela a través de una normal multivariada. ¿Qué significa esto? Que ahora, en lugar de tener, si tenemos un activo, tenemos una media y una desviación estándar, entonces ahora tenemos un vector de medias y una matriz de varianza covarianza. Entonces, dice aquí la versión de los modelos de portafolio de mayor definición de Arithmetic exterior JP Morgan, ¿no? Y aquí hay un al pie que dice, la primera es obviamente que lo publicaron en el 94, aunque hay cierto, si ustedes buscan literatura, pues desde hay diferentes versiones del modelo Risk-Merkis, ¿no? Y aquí en la nota al pie dice que otros modelos son el modelo heteronormal, el modelo de portafolio normal y el modelo delta normal. Entonces hay una referencia, pero dice aquí, en la teoría puede haber confusión, ya que mientras Wilson dice que el modelo Risk-Merkis es como un modelo de activos normales, yo lo identifico como modelo delta normal. Y aquí, nada más como una nota que no viene aquí, ¿por qué se llama delta normal? Pues resulta que se llama delta porque la delta ustedes la conocemos de cálculo, la delta es, digamos, los cambios que puede tener en un intervalo de tiempo infinitesimal una función, que es que cuando estamos calculando la derivada, la definimos como f' de x o derivada de x con respecto a y, es como el límite cuando la diferencia delta x tiende a cero de f de x más h menos f de x entre delta x, ¿no? Donde esa delta x, pues esa diferencia, digamos, esa diferencia en un intervalo de tiempo pues, muy pequeño, ¿no? Por eso se denomina delta normal. Dice aquí, entonces, de acuerdo con este modelo, el VAR se calcula como el VAR igual a mu más phi a la menos 1 de alfa por si más u p por t
todo eso multiplicado por M, donde mu es el promedio de los rendimientos del portafolio, alfa es el nivel de confianza y sigma super la acción estándar del portafolio, que se calcula a partir de información de la expresión del portafolio, omegas, y la matriz de varianza covarianza de los rendimientos de los factores de riesgo, ¿no? Aquí los factores de riesgo, como dice aquí nota al pie, en el modelo Symmetrics se ponen rendimientos condicionales, se estudian normalmente con media 0 y varianza 1, donde la varianza del portafolio se estima con base en un modelo de promedios móviles exponencialmente ponderados. Entonces, podemos también hacer el cálculo del VAR con un modelo que se llama EMW, que ustedes lo conocen en su materia de econometría financiera, supongo que es el modelo de promedios móviles exponencialmente ponderados o Exponential Moving Weighted Average. Entonces, podemos hacerlo también con esos promedios móviles exponencialmente ponderados. Y para entrar así en esta parte, pues dice que esta matriz sigma sub p, que es la desviación estándar del portafolio, se calcula como la raíz cuadrada de los pesos del portafolio multiplicada por sigma, que es la matriz de varianza covarianza, por los pesos del portafolio. Y T es el horizonte de tiempo y M es la posición del portafolio en unidades monetarias. Esa es la fórmula. Entonces, en términos de matrices, pues tenemos aquí media, el portafolio de las pérdidas, fiel a menos 1 de alfa, donde fiel a menos 1 es la función de densidad inversa de alfa, dependiendo de cómo lo estamos calculando, o también el cuantil, ¿sí? Y estas W1 van a ser W1 hasta W2 hasta WN son los pesos del portafolio. Y usualmente el W1, por ejemplo, se calcula como W1, si tienes dos activos, es W1 es igual a la posición que tienes en el activo 1 dividido entre la suma de las posiciones del portafolio. Eso va a ser W1. Y esta matriz, que es la sigma sub P, está dada por la matriz varianza-covarianza. Aquí si tienes en activos, así es como se vería. Lo que quiero que noten aquí es que en la diagonal siempre van a ir las varianzas y en los extremos van a ir las covarianzas. Como estas covarianzas son idénticas, por ejemplo, esta es la covarianza entre el activo 2 y el activo 1, esa es la covarianza entre el activo 1 y el activo 2. Como son iguales, pues nada más tenemos esta matriz por el vector de pesos que está aquí, por la raíz de t. Aquí este tiempo lo vamos a utilizar como generalmente un día. Y m es el valor, como dice aquí, de la posición del portafolio en unidades monetarias, ¿no? Si hacemos la transformación, si esta phi es igual a w por sigma i, donde rho es el coeficiente de correlación y sigma es la versión estándar, entonces sigma y j es igual a rho y j por sigma y sigma j, que son las covarianzas. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan cómo se calcula el coeficiente de correlación, rho y j es igual ¿a qué? A la varianza, que es esta, dividida entre el producto de las desviaciones estándar. Así es como se calcula el coeficiente de correlación. Entonces también lo podemos calcular en base a esta expresión que está aquí. Entonces, lo único que tenemos que hacer allí es hacer estas phis que están aquí, w por sigma i, que están aquí, multiplicado por la matriz de correlación, que están phi 1, phi hasta n por t por m, ¿no? Entonces es equivalente a hacer estos cálculos de esta manera. Entonces, también viene aquí en su lectura el VAR o el CIVAR condicional, se puede calcular de esta manera, donde, como es la esperanza condicional, suponen que tenemos unas pérdidas, entonces es la media más la esperanza condicional de L menos mu de L, tal que esas pérdidas son mayores que el VAR, que es todo que está aquí. Haces estandarizaciones, como aparece aquí, y resulta que al hacer la desigualdad, pues todo esto que aparece aquí es simplemente la función de distribución, pero evaluada desde phi a menos 1 de alfa hasta infinito. Entonces, haces estas integrales y resulta que el CIVAR, bajo el modelo paramétrico, es la media por sigma L, phi por phi a la menos 1 de alfa, donde esta phi es como evaluar la función de densidad en un número, que en este número pues puede ser 2.33 o otros, ¿no? Como aparecen por allí aquí en gris, aquí lo estoy poniendo. Si es al 95, es 1.64. Si es al 97.5, 1.96, o si es el 99%, ¿no? Que es 2.33. A eso se refiere evaluar, ¿no? Esta phi. Y para nuestro caso, pues nos va a dar un número.
¿sí? Va aquí en el numerador y el menor va a ser 1 menos alfa. Entonces, el ejemplo que vamos a ver ahorita es el mismo portafolio que hicimos de simulación histórica, que es considera un portafolio formado por 500 títulos de América Móvil o AMXL y 500 de Valmex, V, y calcular el VAR por medio de varianza covarianza. Entonces, ¿qué hacemos primero? Hacemos la parte de los rendimientos generados a través de logaritmo. Si notan por aquí es 1521 y 34.6. Entonces aquí vamos a hacer el logaritmo de 1521, que está aquí, entre 15.2 y nos da 0.07. Y para Valmex es logaritmo de 34.6, que está aquí, entre el logaritmo de 34.0. Entonces nos da este resultado. Ya que calculamos esos rendimientos, entonces aplicamos directamente la fórmula, que los pagos intermedios los vamos a hacer en Excel. Pues para nuestro caso, lo que vamos a hacer es, tienes aquí primero las posiciones, entonces para calcular el valor, multiplicamos este número por el precio inicial, que es 15.21, ¿no? Y nos da este resultado. Después, para Valmex, 500 por 34.9 y nos da 17.320. Y esta es la suma. Después calculamos los pesos, que va a ser esta cantidad de 30.5, va a ser el cociente de esta posición, 7.605, entre el total, que es 29.925. Para el segundo, que es el 30.5, es 17.320 entre 24.905, y lo ponemos aquí. Para la media de las variaciones, calculamos aquí el promedio de toda esta columna de AMXL, de las variaciones, lo ponemos aquí. Después, el promedio de estas de Valmex, y esta que aparece aquí es la media ponderada, así la vamos a poner, que es multiplicamos estos pesos, 30.5 por 0.0043, más 69.5 por menos 0.565. Y eso lo ponemos aquí, que en Excel vamos a hacer como suma producto, o bueno, también se conoce como producto punto. Cuando lo estaba yo haciendo en Python, pues así lo puse, ¿no? np.dot, así me daba esta media ponderada. Para volatilidad hay que hacerlo de dos maneras. Una, a partir del cálculo de la matriz de varianza covarianza que está aquí, pues voy a jalar la raíz cuadrada de este valor, de esta primera entrada, para la media del primer activo. Perdón, para la acción estándar del primer activo. Para la acción estándar del segundo activo, saco la raíz de esto. Y este valor que aparece aquí, simplemente lo jalo, ¿no? De lo que estamos haciendo. Y aquí es donde vamos a ocupar una función que viene dentro del VBA, que es una función que se llama mVarCovar, ¿no? Que también lo vamos a hacer de dos maneras. Hay una función en Excel que se llama, primero para esta, que es var.m, o para la covarianza es covarianza.m, ¿no? Que es la covarianza muestral, o la desviación estándar muestral, que es lo que vamos a hacer para rellenar estos valores que aparecen aquí. Ahora bien, para la volatilidad del portafolio, aquí vamos a ocupar esta función que aparece acá, que es raíz de W transpuesto por sigma por W. Y esto lo vamos a hacer aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya les dejé ahí la fórmula, que es la raíz. Primero, multiplicas el transpuesto de los pesos que están aquí por la matriz de varianza covarianza. Es la primera parte, ¿no? Ya estás transponiendo. Todo eso te va a dar un resultado. Y ese lo multiplicas por los pesos, de nuevo, así sin transponer, para que eso te dé finalmente un escalar al sacar la raíz cuadrada de todo ese valor. Y eso es lo que va dentro de esta parte. Ya después, si se observan, el VAR simplemente, ¿cuál es? Aquí metemos simplemente la fórmula, ¿no? Ya tenemos aquí la media de los rendimientos, podemos calcular después phi a la menos 1, multiplicamos por la correspondiente sigma, que es esta que está aquí, y lo multiplicamos por la posición, que es la que tenemos de este lado, y eso me va a dar este valor del VAR para América Móvil y también para Valmex. Y este que aparece aquí es igual, nada más multiplicamos la media, que en este caso sería esta, menos 0.0379, más phi a la menos 1, como dice la fórmula, de sigma sub p, que es esta, y por la posición, que es esta que tenemos aquí, y me va a dar el VAR del portafolio. Sí, es lo que vamos a hacer hoy. Aquí, algunas ventajas del método varianza covarianza pues son que es un modelo que suele tener portafolio, es un modelo transparente, que no quiere extender y evaluar las medidas de riesgo, y
es la onda de dependencia serial, permite una presión parsimoniosa el uso de los datos, ya que solo dos parámetros, la media y la estimación estándar, se puede construir la estimación de probabilidad de los cambios del valor del portfolio. Es posible realizar un análisis similar, disponer diferentes valores de la matriz de varianza covarianza, y a pesar de que el modelo acaba de eventos extremos, por supuesto normalidad, pues la estimación por este método implica hacer un análisis de rendimiento y realizar la asignación del capital bajo indicadores de rendimiento ajustados por riesgo, ¿no? Y se destaca que una de las ciencias del modelo es que no cuenta con eventos extremos. Sin embargo, debe mencionarse cuando estos eventos se presentan, los supuestos de liquidez y amplitud de los mercados se invalidan, lo cual puede producir estimaciones sesgadas, ¿no? Al igual que los modelos de simulación, los riesgos de diferentes mercados se pueden agregar y además de la supuesta normalidad, entonces, debería ser el rendimiento, es posible que el con diferentes sources de diversión, siempre y cuando esos cambios sean reducidos, porque como decía, a partir de la regla del cuadrado de tiempo, por ejemplo, se supone que el portafolio se mantiene. Entonces, este, esto de los factores de riesgo, pues obviamente que cambian. Y una práctica que es recomendable es que los factores de riesgo los ves actualizando por lo menos cada semana. Eso implica que uno tiene que tener una base de datos del VAR diario. Entonces hay una parte que se llama backtesting, donde tienes que hacer un análisis este, de rebases. Hay una tabla que nos dice si tu modelo está bien, y esa tabla se construye a través de lo que se llama una prueba de Koplik, ¿sí? Dentro de las ventajas, pues simplemente se le puede hacer normalidad, y además un sentido es que como dice aquí, muestra que tenemos que gestión de los bienes activos financieros, muestra características de leptokurtosis, ¿no? Es decir, con las manchas anchas y la normal, ¿no? Lo cual, pues podemos ver aquí cuando estamos haciendo los histogramas, ¿no? Aquí para este portafolio. Si notan, para este caso yo les dejé ahí calculado tanto la media, el sesgo y la kurtosis, ¿no? Vean, si la kurtosis fuera, usualmente que es 3, pues aquí se pasa, ¿no? Aunque cada software tiene su manera de calcular. Entonces me regreso un poquito acá y dice que se ha probado que cuando el portfolio se mantiene consistente con posiciones cortas, la relación será sesgada a la izquierda o a la derecha en ese orden, ¿no? Y además se realizan estimaciones de carga es decir, los cambios de los factores directos son alrededor de los niveles vigentes de presiones financieras, ¿no? Eso significa que de presiones de evento extremo, que son 94 u otras, las pérdidas podrían observarse, las pérdidas que podrían observarse ni siquiera aparecerían en versión estimada a partir de la matriz de varianza-covarianza históricas, ¿no? Otra desventaja es que las relaciones de los factores y los cambios de portfolio son lineales. Supuesto que es válido en el caso del ejemplo donde la cartera incluye acciones y divisas. Sin embargo, cuando incluye derivados o bonos, la acción del VAR puede ser ineficiente. Y otro es que es muy fácil explicarlo, y la explicación a partir del modelo de portafolio requerirá de esfuerzos mayores, ya que se realizan que los que se realizan con el modelo de simulación histórica, ¿no? Entonces, pasamos aquí el archivo Excel y ustedes me dicen cuando ya estemos allí. ¿Todos están allí? Por favor, avísenme si ya estamos ahí para... Sí, pero... ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Pues miren, lo que les expliqué es lo siguiente, en este orden es como vamos a ir, o podemos hacer de diferente manera. Lo que importa es hacer ese cuadrito azul que ustedes tienen por ahí. Entonces, primero vamos a calcular los rendimientos, después calculamos la matriz de varianza-covarianza, a partir de la matriz de varianza-covarianza calculamos esta parte, después los pesos, la media de las variaciones, y calculamos el VAR con la fórmula que aparece aquí, y tenemos aquí también los valores del portafolio y de cada activo, ¿no? Y después calculamos el VAR. Después de aquí hicimos con la fórmula que aparece aquí, pues vamos a hacerlo con la definición de VAR en general, que dice que si tienes una portafolio X y quieres calcular su VAR al nivel 1 menos Q, el menos VAR de esta cantidad va a estar dado por F a la menos 1 de Q. ¿Qué significa? Que si en este caso tenemos una distribución normal, entonces necesitamos dos cosas. Una, la media, que yo le llamo media ponderada, y una cima ponderada. Como aquí lo estamos calculando con unidades monetarias, entonces también lo voy a hacer haciendo la ponderación de la media, que es multiplicar esa media por la posición, igual para la sigma, ¿no? Ya después, aquí como observan, esta f a la menos 1 de q es con la función in.node, ¿no? Que me pide dos cosas. Una, al inicio me pide con qué probabilidad, 1 menos alfa, ¿no? Y la media ya la calculé allí,
en J14 y después la acción estándar en J15. Pues ya la recorremos y me da el bar. Y la conclusión que vamos a llegar es que, si ustedes ven aquí en mi pantalla, pues estos datos que estamos aquí son iguales a los que tenemos aquí. Entonces, como conclusión que vamos a ver, que los resultados que obtenemos con método Arithmetic son, y la división de bar general, que es esta que está aquí, son iguales, ¿no? Entonces, si ya estamos acá, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Para mi caso, por favor, vamos a seleccionar allí estos dos datos, que son ¿qué? Logaritmo natural, por favor, en logaritmo natural ¿de qué? De C4 entre C5. ¿Se ve bien la pantalla o lo hago un poquito más grande? Ustedes díganme. Yo lo veo bien así. Está bien. Sí, se ve bien. Es logaritmo de C4 entre C5 y cierran paréntesis. En E5. Es el nuevo entre el anterior, ¿no? Ajá. Ok. Sí, y noten aquí otra vez, como les decía yo, en la parte de simulación histórica, aquí tengo de la fecha más reciente en ese entonces, que es 2013, a la fecha más antigua, ¿no? Que es 2012, sí, un año de observaciones. Igual acá son los mismos datos que están aquí. Y después quiero que abran su otro archivo, bueno, si tienen oportunidad, y comparen estos datos que tenemos aquí con los que vamos a obtener, ¿no? Aquí son tal cual. Estos los comparamos con este que aparece aquí. Y vamos a observar que efectivamente, ¿no? Si lo vemos en términos de la cola izquierda, el bar del método de simulación histórica siempre va a ser mayor que el bar que obtenemos con el método de varianza-covarianza. Entonces, me regreso acá. Tenemos esta fórmula, que es la de logaritmo del valor 15.2 entre 15.21, ¿no? Entonces, aquí le vamos a hacer lo siguiente. Ya que tenemos esta la recorren hacia acá, ¿está bien? Y le dan F9. Entonces, ya tenemos aquí esos rendimientos, ¿no? Los primeros. Entonces, seleccionan esas dos, por favor, y le dan doble clic aquí, y le dan rellenar sin formato. Y F9. Y alguien tiene aprendido su micrófono. Se oyen unas vocecitas. Entonces, aquí tenemos ya los rendimientos. Ya todos tenemos esta columna, de estas dos columnas, de los variaciones Sí. diarias, logaritmos de la posición en América Móvil y de la posición de Balmex. Sí, pero... ¿Sí? Entonces, voy a mostrarles cómo se genera este cuadrito que está aquí. ¿Está bien? Entonces, me voy a ir acá a su programador. Por favor, denle clic allí y se van donde dice Visual Basic. Si su archivo lo guardaron como XLSM, no va a tener problemas en aplicar esta función. Si no, hay una versión que vamos a ver acá, que es con las funciones de Excel. Entonces, en Visual Basic tengo una función en el módulo 1, que es el mismo que yo les mandé, que es una función que se llama mbarcovar. ¿Ven? Que toma una variable RNG como un tipo rango, ¿no? Que es tipo varias, ¿no? Entonces, como dice aquí, seleccionas la matriz de rendimientos, luego Control-Shift-Enter. Entonces, ¿qué me va a dar? Antes, cuando yo lo hacía en Office 2010, que es cuando lo empecé a hacer, pues la función se llama covar. Y ahora espero que le reconozca esa función que se llama covariance.s, donde covariance.s, la S viene del sample. Entonces me va a calcular la matriz de varianza-covarianza con la parte muestral, es decir, 1 entre n-1. Y espero que se acuerden de cómo se calcula la covarianza, ¿no? Si aquí me voy a Wikipedia cómo se calcula la covarianza, pues matemáticamente va a ser 1 entre n, está la covarianza, la esperanza de x menos esperanza de x por y menos esperanza de y, ¿no? Entonces, aquí es la covarianza. Pero si es discreta, como estamos en este caso, va a ser, pues si tienes una población, entonces va a ser 1 entre n de la suma de x y menos la esperanza de x por y menos la esperanza de y, ¿no?
Y si es el caso multivariado, pues está así. Entonces, aquí vienen algunas propiedades, creo que no viene la de n-1, pues la covarianza muestral, que es 1 entre n-1. Es la que decía, entonces es la covarianza muestral. Dice, si x y y son vectores que toman valores x, y y para y igual a 1, 2 hasta n, entonces se puede estimar la covarianza entre x y y mediante S de x y, que es 1 entre n-1, que es covariance m de la suma de igual a 1 hasta n de x y menos x barra por y menos y barra, que es esto que aparece aquí. Entonces, esta es la medida muestral. Entonces, lo utilizo porque dice esta SXY, que la que es covarianza.m, tiene la propiedad que es un estimador insesgado. Entonces, es lo que vamos a ver aquí. Entonces, dice, si este valor es positivo, hay dependencia directa, ¿no? Es decir, grandes valores de X corresponden a grandes valores de Y, es decir, se mueven en el mismo sentido, ¿no? Si es igual a 0, entonces hay una extensión de la relación lineal, estas dos variables, ¿no? Y si es menor que 0, hay dependencia inversa negativa, es decir, grandes valores de X corresponden a grandes valores de Y, pero de signo contrario, ¿sí? Entonces, es como vamos a hacer con esta fórmula que aparece acá. Entonces, vale, entonces voy a seleccionar este rango, por favor, háganlo, háganlo, seleccionen este rango y se van donde dice insertar función, no está correcto, y buscan la que se llama estadísticas, y buscamos una que se llame mbar covar, mbar covar, definidas por usuario, perdón, mbar covar, ahí está. Ahí estamos todos. ¿Sí? Exacto. Sí. Okay. Entonces le damos clic aquí y seleccionamos todos estos valores, ¿no? Desde E, Control Shift, flecha, y luego hacia abajo, ¿no? Todo esto. Ahí está. Y le doy a aceptar. Me aparece esto, ¿no? Entonces me voy aquí al final de la fórmula y le doy Control Shift Enter. ¿Sí? Háganlo ustedes y me dicen si llegamos al mismo resultado, por favor. O lo hago otra vez, ustedes digan. En mi caso sí llegué a eso. Ok, gracias. ¿Los demás? Sí, profe. Ok. La alternativa es la siguiente. Aquí le vamos a dar lo siguiente. Bueno, me regreso para que vean cómo se llama la función. Se llama covarianza.m y me pide dos argumentos, ¿no? Que son esos que están aquí. Entonces ahí, por favor, en G13 le van a dar igual covarianza.m y les pido dos argumentos, ¿no? El primero es desde 5, control shift flecha hacia abajo, coma, me regreso acá y va a ser desde este dato, ¿no? De F5, control shift flechita hacia abajo y cierro paréntesis, ¿no? Ahí está, y enter. ¿A todos les da lo mismo que a mí? Covarianza.m. ¿Sí? Sí. Covarianza.m, paréntesis, E5, 2.063, F5, F263. ¿Está bien? Sí, profe. No tienen la función habilitada, ¿no? Entonces, como sé que es igual, aquí le voy a dar más. Este dato que obtuvimos con la función de VBA, menos el que calculamos ahorita, ¿no? Con la función de covarianza.m. Voy a enter y me da 0, ¿verdad? ¿A todos les da 0? Haciendo esa diferencia. Sí. Sí. La otra es la desviación estada, ¿no? Esa la vamos a hacer con var.s. Entonces aquí va a ser igual var.s, paréntesis, de la primera, por ejemplo, de este dato, ¿no? Desde E5 hasta E2, hasta E2, 63.
¿sí? Entonces, este dato que aparece aquí debe ser igual a este, ¿no? ¿Cómo sé? Pues aquí le vamos a dar más este dato de la varianza de América Móvil menos la que calculé con la función la función que hicimos en G15 y me da 0, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la función que hicimos acá es consistente con lo que nos está dando Excel, ¿no? ¿Sí? Entonces hasta aquí guardamos y pasamos a lo siguiente, que es hacer este cuadro que está aquí. Para esto voy a hacer lo siguiente. Primero, y le voy a borrar acá, que es esto que está aquí, ¿no? Entonces, este dato va a estar dado por más estos 500 títulos por el valor que tenemos aquí, de 1521, por favor. Entonces, ahí es I4 por C4 y le da 7605, ¿verdad? Allí. I4 por C4. ¿Todos vamos bien ahí? En M4. Abajo va a ser más estos 500 por el que tengo acá, que es 34.6, ¿no? Y ya tengo este dato, ¿sí? Y 5 por D4. Y aquí es simplemente la suma de estos dos, que son suma de estos valores, y ya tengo esto, ¿verdad? Ya tenemos todos estos valores, I4 por C4 y I5 por D4, ¿está bien? Y aquí la suma. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Qué sigue ahora? Los pesos. Entonces aquí, por favor, vamos a hacer lo siguiente. Tienes aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle más este dato entre el que tenemos aquí y me da 30.51. ¿Sí? Entonces allí es M4 entre M6. Y en J5 va a ser más este dato que tengo aquí entre el que tengo aquí abajito, que es 24.925, y ya me da ese dato. Y aquí es simplemente la suma, ¿no? De estos dos datos. Y nos tiene que dar, ¿qué? 100%, ¿no? ¿Sí? Sí. Todos tenemos estos tres valores, Ujú. ¿sí? M4, M6, M5, M6, y aquí suma de J4, J5. Ahora bien, para la media de las variaciones, aquí vamos a darle igual promedio de todos estos datos que tenemos aquí, desde E5 hasta E263, ¿no? Aquí, en K4. Abajo, este es el promedio, ¿no? De 5 hasta E263, ¿está bien? Y abajo va a ser igual promedio de los rendimientos de Balmex, ¿no? Entonces, promedio de F5 hasta F263, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Promedio de F5 hasta F263. Y abajo, vamos a hacer lo siguiente, ya sea multiplicas 3051 por 0.00043 más 0.0949 por menos 0.0565 y lo pones aquí la suma. Pues ¿Sí? suma producto. Le damos igual, suma producto, Ujú. y me pide dos valores, ¿no? Matriz 1 van a seleccionar esta, desde J4 a J5, coma, la siguiente va a ser esta, ¿sí? Y cierran paréntesis, suma producto en K6 con J4, J5, coma, K4, K5, ¿sí? Y les da esto. ¿Vale? Todos vamos bien hasta aquí con estos tres valores. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí, Eduardo? Sí, sí, ¿O voy muy rápido? no, ahí vamos. Ahí vamos, ok. Para la siguiente, volatilidad. Aquí, en esta celda, vamos a darle igual a raíz de este dato de I10, que es la varianza de América Móvil, raíz de 10, y enter. ¿Sí? Raíz de 10.
Luego, igual a raíz de este dato, ¿sí? De J11. Y enter. ¿Está bien? Ya tengo este dato que es raíz 10 y raíz de J11. Y yo ya se las dejé allí, nada más quítenle la comita. ¿Sí la ven? Quítenle la comita, por favor. ¿Sí, verdad? Nada más quítenle la comita. Y se van al final de la fórmula y le dan Control Shift Enter. Les tiene que dar 1.2298, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ya tenemos este dato, ¿no? Que lo vamos a ocupar aquí. Para el bar, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero, voy a borrar estos dos para que vean cómo está la fórmula, que es lo siguiente. Viene a aplicar la fórmula que está ahí en el recuadro. Va a ser igual a paréntesis K4, que es la media, más in.nor.stand, paréntesis, 1 menos 0.95, cerramos paréntesis, por L4, cerramos paréntesis, por M4 y cerramos paréntesis. ¿Todos ahí vamos bien? Sí, ya. Ok. Y esta la recorre, ¿no? Ya que la tenemos así, pues resulta que, como está en este contexto, pues tenemos esto, ¿no? Que es la media, que es K4 del primer activo, más F a la menos 1 de alfa, que es todo esto, en punto 1 menos 0.5 por L4, donde L4 es la desviación estándar del activo 1 por M4, que es la posición que tenemos en AMXL. Y esto la recorremos hacia abajo, por favor, y le dan rellenar ese formato. Y F9, ¿sí? Entonces, ya que tenemos esta, la recorremos y ya nos calcula el VAR del activo 1, del activo 2 y del portafolio, ¿no? Para esta que tienen aquí ustedes, la vamos a calcular así. Igual a apps, ¿de qué? De este dato, está bien, que es el VAR, entre la posición, que esta que aparece ahí, ¿no? ¿Sí ya lo hicieron? Por favor, en O4 igual a apps de M4 entre M4. 2.7. 7, sí, muy bien. Y la recorre, ¿no? Hacia abajo. Y viene así formato. Y está F9, ¿sí? Y viene acá un recuadro que ya les dejé, ¿no? Espero que sea lo mismo. Dice, el VAR del portafolio es de 513.65, lo que se espera que el portafolio perderá 537.65 o menos en un 95% de escenarios, o se espera perderá 513.65 o más en el 5% de los escenarios. Es una interpretación del VAR paramétrico para el portafolio. Lo otro, que es lo que vamos a ver ya para terminar, es lo siguiente. Fíjense, aquí no voy a adentrarme en cosas matemáticas de cómo se calcula esta, pero sí les quiero decir que es la decisión general, ¿sí? Entonces, si con el supuesto que estamos haciendo aquí, que es proviene de una normal, entonces, aquí, si esta es X es normal, entonces tenemos que tener dos parámetros. Como conocemos la normal, tiene un parámetro que es la media y otra decisión estándar. Entonces, tenemos que calcular a partir de la información que estamos haciendo aquí del cálculo de VAR. Entonces, yo le llamo media ponderada y sigma ponderada, ¿no? La primera se calcula de la siguiente manera, ¿sí? Si ustedes notan por acá, va a ser el primer dato, va a ser K4 por M4, por favor.
en J14. K4 por M4. Y les da 0.33. ¿Está bien? En J14. Abajo va a ser sigma ponderada, que es L4 por M4. ¿Sí? Entonces, todos tenemos ya esos dos datos. Sí. La siguiente va a ser de Valmex, va a ser puntos, la K5 por M5, que es menos 0.00575 por 17.320. Eso va en K14. Y abajo va a ser 1.4130 por 17.320, que es L5 por M5. ¿Sí? Ahí está. L5 por M5. Entonces, ¿todos tenemos estos datos? ¿Sí? Entonces, voy a cerrar un poquito esta para que no me jale la memoria. ¿Y qué vamos a hacer para el portafolio? Voy a amplificar para el portafolio esta cantidad por el valor. Entonces va a ser para esta suma producto de K4, K5 y M4 y M5. Eso va en L14. Entonces, me regreso acá. Dice K4 por M4, K4, K5, M4, M5. ¿Está bien? Menos 9.46. ¿Todo les da lo mismo que a mí? Menos 9.46. Sí. Y abajo va a ser raíz de mmult, que ustedes ya la tienen por ahí, de este lado. Nada más lo que tienen que hacer. Yo sé que ahí no tienen nada, entonces nada más copian esta que tienen aquí. Control C, Control V. Y aquí le cambian, automático. Y F2. Esta, ¿no? Que está aquí. ¿Está bien? Es tal cual esta, ¿no? Sí más UP, que es la misma que hicimos acá. Nada más que ahora, va a estar dado por, en lugar de tomar, hace rato hacíamos con otra información, aquí raíz de mmult, paréntesis mmult transponer M4M5 por la matriz de varianza covarianza por M4 y M5, ¿no? Sí, hace rato hacíamos algo un tanto diferente, que ahorita lo veo cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, ese va a ser lo que tenemos allí en L15 y le damos, nos vamos al final de la fórmula y Control Shift Enter, ¿sí? Y le copio el mismo formato y ya está ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Todos tenemos estos datos ya hechos? Sí, yo nada más ¿Sí? copié y pegué y me salió, no le di control shift enter ni nada. Ajá. Para estos datos que están aquí. Ah, Sí, no, sí está bien, aquí está. Control Shift Enter, ¿no? Ya salió. Ahí está. Aquí vamos a hacer esta fórmula que está aquí. Entonces le vamos a dar igual a imp.norm, y les aparece esto, ¿verdad? Primer argumento, probabilidad. Entonces aquí le voy a poner 1 menos 0.95, coma. Seleccionan la media del primer activo, que es J14, coma, la dirección total que me está pidiendo, ¿no? Y cerramos paréntesis, ¿sí? Entonces en J17 es esa fórmula, que es in.norm, paréntesis, 1 menos 0.95, coma, J14, coma, J15 y cerramos paréntesis.
¿Listos? Menos 209.4, ¿verdad? Sí, correcto. A mí me dio. Sí. Y esta la recorren hacia su derecha. Y F9. ¿Sí? Entonces me da menos 109.4, menos 412.35 y menos 513.65, ¿no? ¿Sí? Y observen aquí estos datos que tenemos del VAR calculado por la fórmula, que son estos. Los pongo así resaltados. Y estos que tengo aquí igual, ¿no? Resaltados. ¿También? Son iguales, ¿no? ¿Cómo sé que son iguales? Aquí vamos a poner lo siguiente. Esta es más J7 más paréntesis menos N4. Sí, y les da 0, ¿verdad? Y J18. Ay, perdón, ¿me la podría dejar tantito? Por Sí, favor? claro, ahí está. J18 más J17 más paréntesis menos N4. ¿Está bien? La siguiente es más K17 más menos N5. Luego es más L17 más paréntesis menos N6. ¿Sí? Y a todos nos da 0, ¿verdad? Sí, bueno, a mí solo me da guioncitos, no me da 0. Sí, es que yo la puse aquí, todas estas las tengo como científica. Si yo la pongo como número, pues le va a dar 0, ¿no? Si la pongo así como, digamos, contabilidad, pues también rayitas, ¿no? O si aquí le pongo científica, pues me da 0, ¿no? Entonces aquí les dejé, guardamos, yo lo voy a guardar. Es que antes cuando la clase era presencial, los 3 métodos los daba en un solo archivo, ¿no? Entonces tardaba mucho en hacer los cálculos porque no me jalaba tanta memoria. En la computadora, pues ahora sí jala mucha memoria el Monte Carlo, por eso lo tengo aparte, ¿sí? Entonces, de este lado, les dejé una conclusión, ¿no? Que es los resultados que obtenemos con la fórmula o el método Arithmetrics y la decisión de VAR, sí, son iguales, ¿no? Entonces, es consistente hacerlo de las dos maneras, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No por el momento, profe. Bueno, entonces, hoy entregan su tarea, que es la que les dejé, ¿verdad? Del histórico. ¿Hasta aquí todos van bien con esa tarea o quieren que le dé otro día? En eso andamos, profe, en eso andamos. Sí, entonces déjenme terminar de grabar para que no se hagan cosas que no deben salir.